Bienvenidas, estimadas, a esta clase eh, para el curso de tercer nivel de enseñanza básica, séptimo y octavo. En esta clase vamos a ir viendo la cronología y las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. En la clase pasada estuvimos hablando de las causas de la Primera Guerra Mundial. Vimos las causas estructurales, como podía ser eh, la carrera imperialista que llevaban las potencias en Europa en busca de nuevos mercados y de nuevos territorios para comerciar y colonizar, como también las causas inmediatas como fue el asesinato de Francisco Fernando en Bosnia y Herzegovina, que desató la guerra en 1914. La Primera Guerra Mundial abarca desde 1914, desde este asesinato que conllevó que, entre otras cosas, Austria-Hungría y Rusia se declararan la guerra y posteriormente entrara al conflicto Alemania, Francia y Reino Unido, hasta 1919, cuando Alemania firma el Tratado de Versalles que pone fin a la Primera Guerra Mundial. Esta guerra fue la primera de carácter mundial. Se probaron nuevas armas y estrategias y su estudio es primordial para entender el desarrollo del siglo XX y también de nuestro mismo presente, debido a que la historia, ¿cierto?, tiene mucho de causalidades y consecuencias, y las consecuencias de la Primera Guerra Mundial se podrían rastrear en todos los procesos históricos mundiales que se viven incluso hasta ahora. A la derecha pueden ver una imagen de las trincheras en la Primera Guerra Mundial, de soldados que tenían estas máscaras químicas, debido a que en la Primera Guerra Mundial se empezaron a ocupar armas de carácter químico, eh, que básicamente no se habían probado hasta ese momento, como el gas mostaza y el gas de cloro. ¿Qué bandos lucharon en la Primera Guerra Mundial? Bueno, por un lado tenemos la Triple Entente o los aliados, tienen estos dos nombres, y la Triple Alianza y potencias centrales. Cuando hablamos ya en la guerra misma, o sea, cuando ya parte la guerra, ya no hablamos tanto de Triple Entente ni de Triple Alianza. Más bien hablamos de aliados para describir al bando de Francia, Reino Unido y Rusia, al que luego se le añade Italia y Estados Unidos. Por eso ya no se llama triple entente porque ya no son tres. Del mismo modo, cuando hablamos de la Triple Alianza en la guerra, mejor hablamos de potencias centrales, debido a que Italia, que antes era parte de la Alianza, se cambia de bando en 1915. En las potencias centrales, entonces tenemos a los estados de Alemania, Austria-Hungría, Bulgaria y el Imperio Otomano, que se unen en 1915 y 1914. Los países que se unen posteriormente tienen intereses, ¿cierto? Italia, por ejemplo, cambió de bando porque pensaba que podía recibir de esta alianza mejores territorios, por ejemplo, en Europa o mejores tratos comerciales. Estados Unidos entra a la guerra y desequilibra un poco el equilibrio que había en los bandos, y eso lo vamos a ver posteriormente porque entra debido a que es algo muy importante. Bulgaria, que es un país de los Balcanes, también tenía pretensiones territoriales y el Imperio Otomano también. Y son los países de las potencias centrales los que les prometen que van a obtener esos territorios de ganar la guerra. Ahora, ¿dónde se luchó esta batalla? Hay tres frentes que son los más importantes: el frente occidental, el frente balcánico y el frente oriental. Sin embargo, la guerra se peleó en casi todo el mundo, sobre todo en la guerra de armadas, ¿cierto? Incluso en Chile, muy cerca de Chile, hubo un enfrentamiento bélico, ¿ya? Entre Alemania y Reino Unido. Pero estos son los frentes más importantes de la guerra. Acá, en el frente balcánico, tenemos a Bulgaria y el Imperio Otomano, que son parte de las potencias centrales, y ellos luchan en este territorio que se llama los Balcanes, ¿cierto? Porque tienen pretensiones en territorios de Serbia y de Rumania, principalmente. Además, el Imperio Otomano anteriormente había tenido todo este territorio y también tenía la pretensión de poder recuperar parte de este. Y son las potencias centrales los que
les ofrecen estos territorios a esos dos estados. Por otro lado, y los más importantes, tenemos el frente oriental, donde Rusia luchó contra Austria-Hungría y Alemania, y también tenemos el frente occidental, donde Alemania y Austria-Hungría lucharon contra Francia e Italia. Inglaterra participó de ambos frentes y también en la guerra armada, ¿ya? En la guerra marítima, en la guerra naval, ¿cierto? Y se movía, desplegó tropas en todos los frentes. Acá les voy a dejar una tarea, ¿ya? Que pueden hacer. La tarea consiste en leer estas fuentes y sumado a información que ustedes pueden buscar en páginas web o en videos de YouTube o en documentales, referirse a cómo eran las condiciones de los soldados en la Primera Guerra Mundial. Entonces vamos a leer las fuentes y luego ustedes pueden hacer la tarea. El primero, el primer párrafo es un relato de un sargento en la batalla de Verdún, que fue una batalla en territorio francés donde lucharon alemanes contra franceses y fue muy larga y muy sangrienta. El testimonio dice así: es un bombardeo intenso, inaudito, como no habíamos visto todavía en toda la campaña. La tierra tiembla, trepidamos, somos sacudidos. Granadas de todo calibre caen de nuestro lado. La trinchera no existe más, está colmada. Nos agazapamos en la fosa de una granada y pronto estamos cubiertos por el barro arrojado al aire que nos cae encima a cada estallido. El aire es irrespirable, los soldados enceguecidos, heridos, arrastrándose gritando. Nos caen encima y vienen a morir salpicándonos con su sangre. Es el infierno desatado. ¿Cómo se puede sobrevivir a semejantes momentos? Las sienes, el corazón, todo se siente mal. No se puede imaginar un sufrimiento igual. La garganta seca quema, tenemos sed y esto dura hasta el infinito. Como les digo, este es un testimonio escrito en 1916 mientras esta batalla de Verdún sucedía, ¿cierto? Él pudo escribir una carta que va a quedar para la posteridad, ¿ya? El siguiente párrafo es de una novela, pero es una novela que trata sobre la Primera Guerra Mundial y que fue escrita por un soldado que participó en el Frente Occidental. En este caso es un soldado alemán. Y él escribió lo siguiente en una novela que se llama Sin novedad en el frente. Los tanques, que al principio se tomaron en broma, resultaron un arma terrible. Vienen blindados, rodeando en una larga fila. Más que otras cosas, representan para nosotros el horror de la guerra. No vemos los cañones que nos hacen fuego graneado. Las líneas de adversario se componen de hombres como nosotros, pero estos tanques son máquinas. Sus cadenas corren sin fin, como la guerra. Son el exterminio cuando ruedan, implacables, por dentro de los embudos, cuando suben y bajan sin posibilidad de detenerlos. Flota de acorazados que surgen, que vomitan humo. Bestias de acero, invulnerables, que trituran cadáveres y heridos. Nos hacemos pequeñitos ante ellos. Dentro de nuestra delgada piel, ante el empuje tremendo, nuestros brazos son como canutillos de paja. Nuestras granadas de mano se convierten en fósforos. Granados, vaho de gases asfixiantes, flotillas de tanques, ser triturados, corroídos, muertos. Disentería, gripe, tifus, ahogarse, arder, morir, trinchera, hospital, fosa común. No hay otras posibilidades. Como dije, esto es parte de una novela, sin novedad en el frente. Además, a esta novela se le han hecho adaptaciones al cine. Dos para ser precisos. Una que es bastante antigua y otra que salió, yo diría que hace un año o 2 años y medio, o 2 años, perdón. Y la pueden encontrar, si no me equivoco, en Netflix como Sin novedad en el frente. Es un poco larga, pero sirve mucho para hacerse una idea de cómo fue la Primera Guerra Mundial y es bastante buena. Eso. Como les digo, la tarea entonces es que a través de estos relatos ustedes señalen cómo era la vida de un soldado en la Primera Guerra Mundial
y también pueden sumar información que saquen de páginas web que ustedes pueden buscar en internet o de videos en YouTube, etcétera. Pasamos ahora al desenlace de la guerra. Ya vimos dónde se luchaba la guerra, vimos los bandos, ahora veamos cómo terminó la guerra. Primero, hay que señalar que Alemania fue el país más agresivo en la guerra. De hecho, como vimos en las causas, en la anterior clase, ellos estaban bastante propensos a que sucediera la guerra. Querían que sucediera, ¿ya? Y para la guerra tenían un plan llamado Plan Schlieffen, que era un plan relámpago, en el que querían conquistar rápidamente Francia para luego trasladar su ejército a Rusia. Sin embargo, el desgaste de la guerra lo sufrieron sobre todo los alemanes debido a que Francia resistió muy ferozmente y en dos batallas, en la de Verdún y la de Somme, que duraron aproximadamente un año cada una, Francia pudo mantener a los alemanes fuera de su territorio central. Solamente pudieron llegar a un espacio más bien periférico. Estas dos batallas fueron muy sangrientas, murieron mm, miles de soldados por ambos bandos y ninguno pudo avanzar mucho. Pero Alemania era la principal, era la más agresiva y se vio detenida, ¿ya? No pudo avanzar más allá. Y bueno, si bien Alemania pudo equilibrar fuerzas con Reino Unido, debido a los ataques submarinos que tenía, el gran ejército también que tenía, la entrada de Estados Unidos a favor de los países aliados, o sea, de los antiguos, de la antigua Triple Entente, desequilibró el poder y favoreció a los aliados. Y estos terminaron ganando la guerra, ¿cierto? Terminaron ganando la guerra el bando de los aliados, que era, recordemos, Francia, Rusia y Gran Bretaña, y con esto se uniría Estados Unidos. ¿Por qué se unió Estados Unidos a la guerra? Al principio Estados Unidos era neutral, le vendía armas y suministros a ambos bandos, tanto a Alemania, a Austria-Hungría, que eran las potencias centrales, y también le vendía a Francia, a Rusia, a Reino Unido. Eh, ¿Y por qué entró entonces? Básicamente entró por dos sucesos, uno en 1917, conocido como el hundimiento de Lusitania, donde los submarinos alemanes bombardearon un buque, un acorazado estadounidense que llevaba tripulantes estadounidenses y los bombardeó porque iban a dejar suministros a Gran Bretaña. ¿Ya? Esto molestó mucho a la opinión pública en Estados Unidos y cada vez había más decisión de entrar a la guerra en favor de los aliados. Pero la gota que colmó el vaso e hizo que Estados Unidos entrara a la guerra fue un telegrama enviado desde Alemania a México. Recordemos que México comparte una frontera con Estados Unidos, ¿ya? El llamado telegrama Zimmermann. En este telegrama, Alemania le proponía a México entrar a la guerra eh, y poder recuperar territorios que Estados Unidos les había robado. Este telegrama fue interceptado por los sistemas de inteligencia británicos y se le comunicó a esto a Estados Unidos, por lo cual el Parlamento estadounidense y el gobierno estadounidense decidió entrar a la guerra debido a que Alemania conspiraba en contra de ellos. México nunca terminó siendo parte de las potencias centrales, aliado de Alemania, pero esto, digamos, hizo que Estados Unidos tomara la defensiva y entrara a la guerra contra Alemania. Esto desequilibró finalmente la balanza de poderes que había entre las potencias centrales y los aliados, a favor de los aliados, y luego de varias excursiones comandadas por el ejército norteamericano en Europa, Alemania se rinde en 1918 y firma el Tratado de Versalles en 1919, poniendo fin a la Primera Guerra Mundial. Acá podemos ver una trinchera en Verdún donde lucharon tanto alemanes como franceses. Tratados de paz.
el Tratado de Versalles fue el tratado que tuvieron que firmar tanto Austria-Hungría como Alemania para poder generar la paz, ¿cierto? En este tratado se responsabiliza a ambos estados de ser culpables de la guerra y ambos estados tienen severos castigos. Uno, los más importantes, fue que se le asignó una deuda básicamente impagable por daños de guerra que tenían que pagar tanto en dinero como también recursos, y se le quitaron todos sus territorios coloniales. También perdieron territorios de ellos mismos, de sus países. Austria-Hungría incluso tuvo que dividirse en dos, en Austria y en Hungría, y perdió muchos territorios que luego fueron nuevos países, como Checoslovaquia, por ejemplo. Además, restringieron sus ejércitos al mínimo. Y tampoco podían producir muchas armas, solo tenían que producir las armas necesarias para este pequeñísimo ejército que podían tener. ¿Qué consecuencias tuvo esta Primera Guerra Mundial? Bueno, tuvo consecuencias de tres tipos: políticas, económicas y sociales. Las sociales están en la siguiente diapositiva. Por el lado de las políticas, tenemos que se diluyen estos grandes imperios alemán y austrohúngaro y pasan a formar otros tipos de gobiernos. Alemania, por ejemplo, deja de ser un imperio y pasa a ser una república. Y Austro-Hungría se divide en Austria y en Hungría. Además, pierden todas sus posiciones coloniales que tenían en África, por ejemplo, eh, y también las que tenían en Europa. De Austria-Hungría, del Imperio Austrohúngaro, nacen nuevos estados basados en la autodeterminación planteada por Woodrow Wilson, que era el presidente de Estados Unidos, que proponía que no debían haber imperios en Europa y que cada país, o sea, que cada etnia, cada grupo étnico, cada pueblo tenía que hacer un país propio. También se crea la Sociedad de las Naciones. Nuevamente, era una idea de Woodrow Wilson. Esta Sociedad de las Naciones es un antecedente de lo que actualmente se conoce como ONU, y era un organismo que tenía como misión robustecer la diplomacia entre países para intentar evitar futuras guerras, lo cual no se cumple. Ya sabemos que va a haber una Segunda Guerra Mundial. También, debido a la guerra y a las crisis internas, Rusia sufre una revolución socialista, una revolución comunista, que hace que en primer instante se salga de la guerra y luego se geste el primer Estado socialista del mundo, lo cual va a tener sus repercusiones en la Segunda Guerra Mundial y en la Guerra Fría. La revolución no fue solo por la guerra, pero sí fue un atenuante, o sea, sí fue un detonante muy grande, debido a que Rusia fue el país que más bajas de soldados tuvo. Murieron aproximadamente 2 millones de personas. Por lo cual, sí fue una consecuencia de la Primera Guerra Mundial que sufrieran una revolución socialista. Dejaron de ser una monarquía de zares, que se llamaban los reyes rusos, y pasaron a ser un estado socialista, lo que luego sería la Unión Soviética. Como consecuencia económica, la más importante es que Estados Unidos, debido a su papel privilegiado en la guerra, que le permitió comerciar con los países beligerantes, y además estar alejado del conflicto, recordemos que la mayor parte del conflicto fue en Europa y Estados Unidos está bastante lejos, su economía no se vio perjudicada y eh, de hecho creció y se volvió una superpotencia mundial, disputando incluso la hegemonía británica, ¿ya? Japón también se consolidó como una potencia asiática debido a que también comerció con ambos bandos y estaba alejado del conflicto. No se transformó en una superpotencia, pero sí en una potencia regional que luego también tendría sus consecuencias en la Segunda Guerra Mundial. Recordemos que Japón también luchó en la Segunda Guerra Mundial. Por su lado, los países, tanto vencedores como derrotados, vieron mermadas ampliamente sus capacidades económicas y productivas y se volvieron dependientes de ayudas a través de préstamos estadounidenses. Obviamente, fue mucho más terrible para los derrotados, debido a que tenían que pagar estas suntuosas deudas. Pero también para los vencedores, incluso los que ganaron, el bando ganador, Italia,
Gran Bretaña, Francia, también sufrieron crisis económicas debido a la guerra, debido a que mucho de su capacidad industrial fue dañada, las fábricas, también murieron muchos hombres, mucha mano de obra, ya quedaron endeudados por el alto gasto de la guerra, etcétera. Por lo cual, Europa empieza a depender de Estados Unidos. Consecuencias de la guerra. Eh, También tenemos consecuencias sociales. Sin duda, la mayor consecuencia fueron las víctimas militares y civiles que se contaron por millones eh, en todos los países. También la inestabilidad económica en los países europeos desató grandes hambrunas y revueltas sociales, lo que cimentó también el camino para los totalitarismos que se enfrentaron en la Segunda Guerra Mundial. Eso. Acá les dejo una cronología de la Primera Guerra Mundial por año, de las cosas más importantes que pasaron, para que ustedes no se pierdan. En 1914, entonces, tenemos el asesinato de Francisco Fernando, que hizo que Austria-Hungría entrara a la guerra, que luego Rusia y Alemania también, y posteriormente Francia y Reino Unido. En 1915, Italia se cambia de bando e integra la Triple Entente, que se pasa a llamar los Países Aliados. En 1916, la batalla de Verdún, que como les digo, fue un año, desde el 21 de febrero al 8 de diciembre. En 1917 estalla la Revolución Rusa, que fue lo que les mencioné anteriormente, y también en ese mismo año Estados Unidos entra a la guerra de parte de los aliados o la ex Triple Entente. En 1918, Estados Unidos finalmente despliega militares y bueno, Rusia, cuando surge la revolución, se sale de la guerra y pacta con Alemania. Eso pasó también en 1918. Pero en ese mismo año, Alemania no pudo sacarle mayor provecho al pacto que hizo con Rusia, debido a que las ofensivas militares con escuadras estadounidenses provocaron un desbalance de poderes que hizo que Alemania firmara el armisticio, o sea, el fin a la guerra el 11 de noviembre. Y finalmente en 1919 se firma el Tratado de Versalles, que determina que Alemania y Austria-Hungría son culpables de la guerra y se les asignan todas estas deudas y todas estas penalizaciones de ejércitos, de armas, de producción. Eso, chiquillas. Les voy a mandar también las páginas que tienen que leer para reforzar estos contenidos. Cualquier duda me la pueden hacer. Estoy totalmente disponible. Y eso. Espero que estén súper bien y que se puedan cuidar y entender esta materia de la mejor forma posible. Eso. Chau, chau. Que estén súper, súper bien.